Buenos días a todos los peques y mayores que estáis acompañando estos días a toda la familia. Un pequeño regalo hoy que empieza la primavera. Un cuento. El cuento se llama El regalo. Su autora es Gabriela Kesselman y los dibujos los ha realizado Pep Montserrat. Os lo voy a contar. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Pues hoy para todos ustedes. Érase una vez un niño llamado Miguel. Durante esos días debía celebrar su cumpleaños. Su papá y su mamá estaban encantados en casa, pensando cuál sería el regalo que le podrían ofrecer ese año. Y para pensar mejor, en el comedor, a un rincón, estaba situado su butaca de pensar. Ahí es donde iban siempre cuando tenían que pensar. Pensando, ¿cuál sería el regalo que podrían realizar? Pero no se les ocurría nada. Así que decidieron ir a hablar con Miguel. Oye, Miguel, papá y yo estamos pensando, ¿cuál sería el regalo que te gustaría para este año, para tu cumpleaños? Y Miguel respondió, me gustaría que fuera algo muy grande. Y su papá y mamá pensaron, ¡oh! Quizás quiere un elefante. Y Miguel continuó, y deseo que sea muy suave. A ver. ¡Oh! Quizás quiere un oso de peluche. ¡Oh! Y también dijo que quería que fuera algo muy fuerte. ¡Oh! Quizás quiere un levantador de pesas. Uy, su papá y su mamá estaban preocupados pensando. ¡Ay, quiero que sea algo muy dulce! ¡Oh! Quizás desea un cuenco lleno de dulces y de chucherías. ¡Oh, madre mía! Luego hay que lavarse los dientes. Y Miguel continuó. Y deseo que sea algo muy calentito. ¡Oh! Quizás desea la chimenea de una fábrica o de la petroquímica. Su papá y su mamá estaban preocupados, pero Miguel continuaba y además deseo que me mueva de un lado para otro. Y su papá y su mamá pensaron, ¡wow! Quizás desea un barco de vela que lo puede pasear de un lado para otro. Pero Miguel continuó. ¡Ay, además, papá y mamá, quiero que me haga volar! ¡Oh! Pues quizás desea un helicóptero. ¡Oh! Y además quiero que me haga reír. Uy, papá y mamá se cayeron de culo después de tantas indicaciones. ¡Oh! Quizás desea un payaso. Y además me gustaría que durase mucho tiempo. Y su papá y su mamá pensaron, ¡wow! Quizás desea un plato de sopa de la que nos comemos por Navidad, que no se acaba nunca. Y así que su papá y su mamá fueron otra vez al rincón de pensar que tenían en el comedor. Se sentaron a pensar y pensaron durante varios días hasta que por fin llegó el día del aniversario de Miguel. Y papá y mamá no habían podido comprar ningún regalo, pero fueron a ver a Miguel. Miguel, ¿sabes qué? Es que papá y mamá no te hemos podido comprar nada. Oh, pero papá y mamá cogieron a Miguel en brazos, lo abrazaron con un abrazo muy grande y muy fuerte, pero a la vez también muy suave y dulce y cariñoso. Y fue un abrazo calentito, que además
Lo movieron de un lado para otro, de un lado para otro, y además lo hicieron volar por toda la sala del comedor, y además le hicieron cosquillas para reír, y duró mucho, 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 mucho rato. ¿Y sabéis qué dijo Miguel? Papá, mamá, este es el regalo que yo quería, y con ese abrazo os mando un beso y que empiece la primavera. Hasta el próximo cuento.